Bueno, los saludo a todos los alumnos y voy a utilizar esta vía del video para explicar la parte de precipitación fraccionada. Luego ustedes consultarán. Entonces, esta precipitación fraccionada es un subtema dentro de lo que es equilibrio, el tema de equilibrio de precipitación. Y como reza la definición que está acá, dice, es una técnica mediante la cual dos o más iones en disolución, cationes o aniones, pueden precipitar con la misma especie química iónica. ¿Esto para qué me va a servir a mí? Me va a servir para poder separar, por ejemplo, un ion de otro. Ahí puede haber un ion que me interese más que otro, entonces de esa manera logro que precipite uno y no el otro. Puede ser una sal de un metal precioso, y la sal del otro metal no es precioso, pero ambos, tanto el ion de metal precioso como el ion del otro metal que no es precioso, pueden precipitar con el mismo reactivo, con la misma especie iónica, o sea, dos cationes con el mismo anión, dos aniones con el mismo catión. Acá tenemos el caso entonces fíjense, tenemos el caso de una disolución en que contiene iones plomo. A ver, esto lo vamos a ver mejor acá, iones plomo, iones plata, y al agregar una solución de cloruro de sodio, que es una sal soluble, acuérdense que está totalmente disociada, yo agrego iones cloruro. Los iones cloruro precipitan tanto con el ion plata como con el ion plomo. Entonces, acá tenemos los equilibrios de precipitación, las expresiones de los KPS. Como vemos, el KPS del cloruro de plomo es mucho mayor que el KPS del cloruro de plata. O sea, aquí ya hay una diferencia de constante de producto de solubilidad y por lo tanto de solubilidad. Entonces, la pregunta es si es posible separar una sal insoluble de vamos a completar aquí, la sal insoluble de la otra. Entonces, veamos esta leyenda que siempre se va a cumplir en estos casos. Precipita primero aquel producto insoluble que en las condiciones de trabajo, alcance antes el KPS. ¿Cómo lo va a alcanzar antes el KPS? Sabemos entonces que en el equilibrio la concentración del ion positivo por la concentración de ion cloruro, que es la expresión del KPS, cuando esas concentraciones, el producto de esas concentraciones alcanza un determinado valor que coincida con el KPS, siendo que esas especies iónicas están en equilibrio, va a ser la que va a precipitar primero. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuánto necesita de ion cloruro, por ejemplo, el cloruro de plata para precipitar, sabiendo que tanto la concentración de plomo como la concentración de plata están en la misma concentración en la disolución. No va a ser siempre así, evidentemente, pero en este caso es así. Además, la expresión del KPS matemática es diferente en el cloruro de plomo que el cloruro de plata. Eso lo tenemos que considerar. Entonces, acá calculamos la concentración de cloruro que requiere para precipitar el cloruro de plata, que es esa concentración. Y luego hacemos el mismo cálculo, pero para el cloruro de plomo. Fíjense que tiene una expresión matemática ligeramente diferente. Y aquí me dice que necesito 4,9 por 10 a la menos 2. Entonces, mucho menor la concentración de cloruro de plata que necesito para que precipite el cloruro de plata que la concentración de cloruro que necesito para que precipite el cloruro de plomo. Entonces, esto ya me está diciendo que el que va a precipitar primero va a ser el cloruro de plata. A su vez, podemos saber que si el cloruro de plata es la sal más insoluble, podemos averiguar cuál es la concentración de plata, de ion plata. Una vez que precipite el cloruro de plata, yo lo separo por un método separativo cualquiera, centrifugación, filtración, y después me va a quedar fundamentalmente la concentración de plomo en solución, porque la plata ya la separé. ¿Cómo puedo saber si la separación que hice, la precipitación de plata fue completa y pude separarlo bien? Calculando la concentración de ion plata que nos queda en solución cuando comienza a precipitar el cloruro de plomo. Tiene que quedar, tenemos que verificar cuánto nos queda. Lo ideal es que quede muy poquito, cosa de que eso indique que hemos separado muy bien
la sal más insoluble. Entonces, si sabemos que necesitamos una concentración de cloruro de 4,9 por 10 a la menos 2 para que precipite el cloruro de plata, entonces con ese dato podemos ir a la expresión del KPS del cloruro de plata y calcular la concentración de plata conociendo la concentración de cloruro cuando comienza a precipitar la otra sal, y nos da un valor de 3,2 por 10 a la menos 9. Eso es lo que me queda en solución. Podemos verificar qué porcentaje de ion plata quedó en solución. Fíjense, nos queda 3,2 por 10 a la menos 9 la concentración de plata final y 0,1 molar la concentración de plata inicial por 100, porque es porcentaje. Eso nos da un valor muy pequeñito del porcentaje de ion plata en solución, tan pequeño que evidentemente hicimos una buena separación y la técnica de precipitación fraccionada funcionó. Generalmente cuando la diferencia de concentraciones, cuando nos queda por ejemplo un 1% en solución, ya es bastante buena la separación, ¿no? Y acá nos ha quedado mucho menos, entonces más que 1%, nos queda 0,1% en solución del ion en equilibrio con la sal más insoluble, que en este caso es cloruro de plata, y ya es una buena separación. Entonces se puede realizar, la conclusión es que se puede realizar una buena separación, centrifugación o filtración. También podemos expresar de otra manera aquí y plantear, por ejemplo, que la relación de estas relaciones, fíjense cómo nos quedaron. El KPS de cloruro de plata sobre la concentración de plata, que es igual a la concentración de ion cloruro, es menor que la relación de el KPS de cloruro de plomo sobre concentración de plata, ¿sí? Si esto ocurre, quiere decir que va a precipitar primero el cloruro de plata. Si ocurriera lo contrario, va a precipitar el cloruro de plomo. Y si están en igualdad, van a precipitar ambos, entonces la separación no va a ser buena, no se va a poder dar. Y entonces acá, fíjense, acá nos va a dar entonces que las relaciones acá se van a dar que esto cuando sea mayor va a precipitar primero el cloruro de plata. Cuando esto sea menor, va a precipitar primero el cloruro de plomo, ¿sí? Bueno, aquí hay un pequeño error. Esperen un minutito, porque aquí lo que hicimos fue reordenar las expresiones y nos quedó así. Si esto pasa de este lado y esto pasa de este lado, nos va a quedar entonces, esta es la parte que no he visto cómo quedó. No he visto cómo quedó. Aquí tendría que ser si esto es menor y esto es mayor. Y cuando es igual no hay dudas, ¿no? Si esto es menor, como se da en este caso, porque el KPS de este es 1, a ver cuánto era el KPS. Acá lo teníamos. Es 1,6 por 10 a la menos 10 y 2,4 por 10 a la menos 4. Entonces acá eso se da, esto se puede verificar, a ver, esto es 1,6 por 10 a la menos 10 sobre la raíz cuadrada de 2,4 por 10 a la menos 4, no, esto va a ser mayor.
al revés, va a ser mayor. Esto se va a dar mayor. Cuando esto sea mayor, esto es así, esto es mayor. Entonces aquí, cuando ocurra eso, va a precipitar el cloruro de plata primero. Y acá, cuando esto pase lo contrario, que esto sea menor, entonces va a precipitar el cloruro de plomo. Y si son iguales, van a precipitar ambos, ¿sí? Bueno, estas relaciones son interesantes para irlas planteando y también es interesante irlas generalizando, ¿no? Otros ejemplos son, por ejemplo, cuando tengo aniones que precipitan con el mismo catión, cloruro y yoduro, que están disueltos y ambos precipitan con plata, con el ion plata, cuyas concentraciones, los dos están en disolución, la concentración de ion cloruro es 1 molar, de yoduro es 0,1 molar. Fíjense las expresiones de estos están los equilibrios y las expresiones de los KPS. Aquí se ve el KPS del cloruro de plata y el KPS del yoduro de plata. El KPS del yoduro de plata se nota que es mucho menor y por lo tanto es el más insoluble, ¿sí? Entonces calculamos la concentración de plata que requiere cada uno y nos da que el que requiere menor concentración de ion plata para precipitar es el yoduro de plata. Entonces aquí se da que acá se da justamente esto, ¿no? Que la concentración de plata que requiere el yoduro de plata es mucho menor, entonces la relación de los KPS va a ser menor que la relación de la concentración de los iones. Acá una cosa que hay que hacer notar, que la estequiometría de las dos equilibrios de precipitación son iguales, ¿no? Como en el caso anterior del cloruro de plata y cloruro de plomo eran diferentes, ¿sí? Por eso también la expresión matemática de acá, ambos KPS no están con raíces, nada como el caso anterior. Entonces podemos decir esto. Entonces, esto va a ser menor y va a precipitar primero el yoduro de plata, en este caso, ¿sí? Acá podemos también calcular, aquí hicimos una pequeña, a ver, sí, está bien. Podemos calcular la concentración, por ejemplo, o sea, si precipita el yoduro de plata, quiere decir que precipitó, queda en solución, no precipita entonces el cloruro de plata y quedan en solución sus iones. Entonces podemos calcular la concentración de ion yoduro que queda en solución. ¿Cómo lo podemos calcular a eso? Queda en solución cuando comienza a precipitar el cloruro de plata, ¿sí? Entonces, ¿qué concentración de plata necesitamos nosotros para que precipite el cloruro de plata? Aquí lo vemos. La concentración de plata que necesitamos para que precipite el cloruro de plata es 1,6 por 10 a la menos 10. Entonces, si sabemos esto ya, que la concentración de ion plata, mejor dicho, de ion plata, aquí lo tenemos. La concentración de ion plata necesaria para que precipite el cloruro de plata era 1,6 por 10 a la menos 10 molar. Entonces, con este dato nos vamos al KPS del yoduro de plata y calculamos 1,6 por 10